buenas, bienvenidas, bienvenidos. Soy Marcos López, profesor de Gimnasia de Mayores del Castrillón. Un saludo para todas y para todos y para toda la gente que vea este vídeo. Y nada, vamos a intentar preparar una serie de clases para estos días, para que las podáis hacer conmigo en casa, ¿vale? Animaros, necesitamos muy poquito sitio, muy poquito material, nos lo inventaremos y nada, ánimo y vamos allá. Primera clase hoy, haremos un poquito de movilidad desde abajo hasta arriba, intentando mover todas las articulaciones y todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿vale? Así que nos queden los menos posibles. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Una silla, ¿vale? Yo tengo por aquí esta, ¿de acuerdo? Simplemente una silla. Tengo también unos rollos de papel higiénico que los vamos a usar. Y después haremos algún ejercicio con pelota. Los que no tengamos pelota, nos inventamos la pelota, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a usar unos calcetines enrollados, ¿de acuerdo? Para la clase de hoy no vamos a necesitar nada más. Entonces, pues nada, mucho ánimo y vamos allá. Venga, nos vamos a la silla ya. Yo me he cogido un taburete, ¿vale? Es la que tenía a mano. Cogemos la que queramos, ¿de acuerdo? Si tiene respaldo, mejor, así nos aseguramos de trabajar con la espalda siempre recta y en buena posición, ¿vale? Si no tiene respaldo, tenemos que estar atentos siempre a no trabajar hacia adelante ni hacia los lados, siempre manteniendo bien la espalda recta, hombros hacia atrás, pecho hacia afuera y abdomen hacia adentro, ¿vale? Teniendo esas tres cosas ahí, haremos todos los ejercicios. Comenzamos. Venga, de abajo arriba, acordaros, ¿sí? Empezamos con el tobillo, vamos a estirar una pierna y hacemos giros, venga, en un sentido. Manteniendo la pierna en alto. Vamos a cambiar de sentido. Muy bien, perfecto, venga, cambiamos. Siguiente. Círculos lo más grandes posibles. Siempre vamos a trabajar con la mayor amplitud que podamos, ¿de acuerdo? Si podemos hacer círculos muy grandes, pues no los vamos a hacer pequeños, grandes. Cambiamos de sentido. Muy bien. Vamos a trabajar ahora flexión y extensión, ¿sí? Seguimos con los tobillos, extendemos lo máximo posible, flexionamos lo máximo posible. Uy, cruje por ahí algo. Venga, nos ponemos en forma estos días. Flexión, extensión. Muy bien, cambiamos. Flexión, extensión, máxima amplitud. Perfecto. Y un tercer ejercicio para la articulación del tobillo, donde nos vamos a desplazar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Vale? Intentamos mantener la pierna estirada, recta, y movilizar solo tobillo a los lados. Bien, cambiamos. Perfecto. Vamos a apoyarnos sobre los muslos con los brazos. Ahí, ahora sí, nos echamos hacia adelante, apoyamos. ¿Para qué? Para cargar un poquito más de peso sobre los tobillos y vamos a levantar talones del suelo y a flexionarnos. Levantamos talones y flexionamos. Vamos ahí, levantamos talones, flexionamos. 5, 6, 7, 8, 9,
y 10. Perfecto. Nos ponemos de pie y vamos a levantar los talones, igual que hacíamos en la silla, pero lo hacemos ahora en una posición en la que estamos de pie. ¿Vale? Estiramos brazos y bajamos los brazos al unísono. Subimos talones y brazos, descendemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Venga, nos sentamos de nuevo y repetimos. Apoyamos el peso, levantamos talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Nos vamos arriba. Otras 10. Venga. Cogemos aire y soltamos el aire al subir. 1. Inspiramos. 2. Soltamos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Perfecto. Venga, vamos a ir subiendo, nos vamos a la silla, vamos a ir alternando. Trabajo, ejercicio en silla y ejercicio de pie. ¿Vale? Un par de ellos en la silla, uno, otro de pie, 2 en la silla, 2 de pie. Vamos a ir alternando así toda la clase. Bien, vamos con las rodillas. ¿Qué vamos a hacer? Extensiones, ¿vale? Extensiones y regresamos a la posición de sentados. Alternando, pierna derecha, pierna izquierda. Venga, extendemos, flexionamos. Vamos a dar un poquito de ritmo. ¿Sí? Venga, lo vamos a hacer, este ejercicio, lo más rápido posible. Extiendo, flexión. Extiendo, flexión. Extiendo, flexión. Echabais de menos, ¿eh? Un poquito todos los días. Y como nuevos cuando empecemos de nuevo. Extensión y flexión. Perfecto. ¿Sí? Pues nos vamos de pie. Separamos las piernas. Vamos a sentarnos sin llegar a sentarnos y arriba, ¿vale? Hacemos el gesto de sentarnos en la silla, pero sin llegar a tocar, extendemos, ¿sí? 3, inspiramos, soltamos el aire, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. A la silla de nuevo. Seguimos extendiendo y flexionando. Extiendo, flexiono. Extiendo, flexiono. Sin parar y con un poquito de velocidad, ¿vale? Lo más rápido que podamos. Perfecto, nos vamos arriba y sentadillas, venga, 1, arriba. Flexionamos y extendemos, ¿vale? Sin forzar. Primer día, vamos despacito. Flexiono, extiendo. Sin llegar a tocar la silla. Cogiendo aire, soltándolo al subir.
8, 9 y 10. Muy bien. Venga, vamos a la silla. Vamos a movilizar ya toda la pierna, cadera, rodillas. ¿Vale? Nos cogemos nuestra pelota. ¿Vale? Unos calcetines enrollados. Tenía ahí en el cajón. Nos van a hacer las veces de pelota. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a coger nuestra pelota. Vamos a flexionar la cadera para pasarla por debajo. Pierna derecha, pierna izquierda. ¿Ah? A la recta, mirada al frente y trabajamos flexionando cadera, extendiendo rodilla y alternando pierna derecha, pierna izquierda. Venga, despacito pero sin pausa. Nada, te cae, seguimos. Sin parar, a nuestro ritmo. ¿Vale? Puedo ir más rápido, puedo ir más lento, pero no puedo parar. Podemos ir al ritmo de la música o al nuestro, elegimos. Me veo con fuerzas, más rápido. Que me canso, bajo el ritmo. Muy bien. Dejamos la pelota, extendemos la pierna de nuevo y vamos a trabajar ahora a los lados, abriendo y cerrando, ¿vale? Separo y regreso al medio. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Pierna contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Nos vamos arriba y vamos a repetir el ejercicio, pero de pie. ¿Sí? Aguantamos el equilibrio con la pierna contraria y separamos lo que podamos. Cuanto más, mejor. ¿Sí? Cuanta más amplitud, como dijimos al principio, mejor. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Repetimos en la silla. Pierna estirada, separamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos levantamos y seguimos la serie arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Muy bien, continuamos. Cambiamos de ejercicio. Vamos a hacer, seguimos subiendo, vamos a trabajar un poquito ahora con la cintura. Espalda recta, nos vamos a dejar caer lo más cerca del suelo que podamos, ¿vale? Importante, no echarse hacia adelante ni echarse hacia atrás, ¿vale? Si nuestra silla tiene respaldo no hay problema, si no, cuidado con irnos hacia atrás también, ¿vale? Y a partir de ahí, con los brazos extendidos, flexionamos. Vamos movilizando un poquito la cintura. Perfecto, muy bien, sin pausa. Acordaros, si nos cansamos, lo hacemos más despacio, pero no paramos. Prohibido parar. Bien, cogemos nuestra pelota o nuestra pelota improvisada y vamos a trabajar ahora de adelante, atrás y de atrás adelante. Espalda recta, llevamos la pelota arriba, vamos a flexionar la cintura, flexionamos, flexionamos, flexionamos y pasamos por debajo para volver a extender. Vamos allí, vértebra a vértebra. Arriba, bajamos. Cabeza, cervicales, dorsales, zona lumbar y extendemos. Cogemos aire, soltamos aire. ¿Sí? Bien, vamos cogiendo un poquito de ritmo y vamos aumentando la velocidad. ¿Vale? Venga, hoy a nuestro ritmo. Más rápido, más lento, pero sin pausa, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Volvemos a pasar por debajo. Podemos llevarlas por fuera o podemos llevarla por dentro, ¿vale? O podemos ir alternando las dos. Por dentro, por fuera. Por dentro. Por fuera. Muy bien. Venga, vamos a coger aquí los rollos de papel. Los voy a poner aquí a un lado. Los que tengamos. 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 6, ¿vale? Tenemos 5, no pasa nada, lo hacemos con 5. Si tenemos 4, lo hacemos con 4. Bien. Rollos de papel aquí a un lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transportarlos al otro. Cojo, cambio de mano, transporto. Cambio de mano, transporto. Cambio de mano, transporto. ¿Vale? Desde aquí al lado contrario. Cambio de mano, abajo, a depositarlos. Uno encima del otro. Muy bien. Vamos a cambiar, en vez de ir siempre a un lado y al otro, vamos a cambiar de posición. Por ejemplo, ahora los voy a llevar adelante. Ahí. 1, 2, siempre con una mano, cambiando. Mano más cercana. Cambio, deposito. Mano más cercana. Cambio, deposito. Mano más cercana. Cambio y deposito. ¿Vale? Los llevamos atrás.
Venga, vamos ahí, atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, se me caen, los colocamos, no pasa nada. Gajes del oficio. Continuamos de atrás, por detrás de la cintura, adelante. Por detrás de la cintura, adelante. Por detrás de la cintura, ahí, a un lado y un poquito adelante. Ahí. Cojo, cambio. Cojo y cambio. Siempre con la mano más cercana, acordaros, y cambiamos. Vamos a desplazarnos al lado contrario, pero pasando por detrás de la cintura, como hicimos ahora. Ahí. Por detrás de la cintura, cambio. 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 Venga, el último, lado contrario. Podemos hacer lo que se nos ocurra, ¿eh? De un lado al otro, de adelante a atrás, por detrás de la cintura, por delante. Y vamos cambiando. Ahí. Bien. Perfecto. Dejamos los rollitos de papel y seguimos con nuestra pelota, ¿vale? Vamos ahora a dar vueltas alrededor de la cintura. Seguimos subiendo. Podemos cambiar de sentido cuando queramos, al otro lado. ¿Sí? Y acordaros, no podemos parar. Vamos más lentos, más rápidos, pero sin pausa. A un lado y al otro. Vale, extendemos los brazos y vamos a cambiar de mano a arriba. ¿Sí? Extendemos arriba, cambio y abajo. Cogemos aire y lo soltamos al subir. Muy bien, nos ponemos de pie. Cogemos nuestra pelota sin que nos caiga y hacemos círculos hacia adelante. Hacia atrás. Y cambiamos hacia adelante. Diez y cambio. Muy bien, vale. Volvemos a coger nuestros rollitos para hacer los siguientes ejercicios. Uno en cada mano. Vamos a extender los brazos y vamos a flexionar alternativamente. Flexiono y extiendo. ¿Sí? Flexionamos el antebrazo sobre el brazo, las palmas de las manos hacia adelante y vamos alternando brazo derecho con brazo izquierdo. Los brazos pegados al cuerpo y desplazamos los antebrazos.
¿Sí? Venga. Sin pausa. Más ritmo, menos ritmo, acordaros. A nuestro ritmo hoy, pero sin parar. Muy bien. Arriba. Palmas de las manos hacia adelante. Flexionamos por detrás. ¿Vale? Primero un brazo, luego el otro. Los codos permanecen en alto y los brazos estáticos. Igual que el ejercicio anterior, solo desplazamos el antebrazo sobre el brazo. Venga, no vamos a parar. No vamos a parar, continuamos. Un poquito más. Muy bien, venga. Venga, 5 más. 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos abajo. Flexiono. Eso es, no paramos. Muy bien. Acordaros, respiración, importante, ¿eh? Cojo aire, suelto el aire mientras hacemos los ejercicios. Cambio, arriba. Un poquito más. Relajamos. Muy bien. Vamos a buscar una posición ahora en que tenemos los brazos en cruz. Ahora las palmas miran hacia abajo, ¿de acuerdo? Y desde aquí vamos a apuntar arriba, rotando, ¿vale? Para que toquen los rollos de papel y abajo. Hacia adentro y tocan arriba. Desde la posición de cruz, sin bajar más, aguantamos ahí. Paramos, aguantamos. Venga, a ver quién aguanta más. ¿Vosotros o yo? Seguimos. Paramos. Venga, aguantar. Aguantar que ganáis, venga. Venga, 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 no rindáis, arriba. Paramos. Relajamos. Muy bien. Soltamos un poquito los brazos y los hombros. Y vamos a terminar, seguimos subiendo con ejercicios de cuello, ¿vale? Para terminar esta parte. Entonces, vamos a desplazarlo adelante y atrás. La mayor amplitud posible. Cambiamos el movimiento y lo hacemos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Siempre con la mayor amplitud posible, ¿de acuerdo? Muy bien. Tercer ejercicio. Vamos a dejar caer el cuello a los lados, sobre los hombros.
Perfecto. Y terminamos haciendo círculos completos, 360 grados. Cambio de sentido. Muy bien. Hasta aquí la parte de movilidad, ¿vale? Hemos trabajado desde abajo hasta arriba, completito, un poquito de agua y continuamos ahora, ¿vale? Venga.